Los plásticos son el producto a granel que más rápidamente crece en todo el mundo y ya son responsables del 4.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Esto es enorme, es casi el doble de lo que produce la industria de la aviación. De no haber regulaciones pronto, se estima que va a haber una doble demanda para 2050 y más del triple para finales del siglo, con un aumento de las emisiones de dióxido de carbono casi equivalente. Escucha bien, los plásticos son el nuevo carbón. Dije carbón. La fabricación, el uso y la eliminación de plásticos durante el 2019 emitió 1.8 billones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Si los plásticos fueran un país, el reino del plástico sería el cuarto mayor emisor del mundo en 2022, solo por detrás de Estados Unidos, China e India. ¿Pero por qué producen tanto dióxido de carbono? Bueno, de entrada son combustibles fósiles, pero también tiene que ver con el tipo de energía que se utiliza en la producción de plásticos. Aproximadamente el 6% de la producción de energía a través del carbón, que es el combustible más sucio del planeta, va hacia la producción de plásticos. Y no solo eso, también es verdad que conforme los países más afluentes empiezan a descarbonizarse rápidamente, han estado subcontratando la producción de plásticos a países en vías de desarrollo. De esa manera pueden tener el producto pero no hacerse responsables de la contaminación. ¿Te suena esto en tu país? Seguramente tienes alguna empresa que está haciendo un buen negocio y generando empleo dentro de tu país, pero también está delegando toda la responsabilidad de contaminación. Estos son los 5 sectores que más consumen plásticos en el mundo. Juntos representan el 90% de la producción de plástico mundial. Una herramienta importantísima para poder tomar buenas decisiones ambientales es el análisis de ciclo de vida. Esta herramienta nos permite hacer como una radiografía de los productos o servicios para entender cómo es que impactan. Cuando se hace un análisis de ciclo de vida hacia los plásticos, aprendemos cosas muy importantes. Número 1, que el 61% de las emisiones de los plásticos provienen de su origen. Al ser básicamente petróleo y gas natural, pues tienen un gran impacto para poder generarlo. Luego la petroquímica lo tiene que refinar y convertirlo en pellets, que son las bases de la unidad para la generación de plástico, como el etileno. Esa resina después se tiene que transportar. Todo eso contempla un 61% de su huella de carbono. Después el otro 30% está en la producción del producto, es decir, en la transformación de los pallets de plástico como material virgen a bolsas, botellas, ropa, lo que sea que vayas a generar con él. Y un último 9% le corresponde al desecho, a la degradación del plástico una vez que ya no le sirve. Todas esas bolsas que utilizaste por unos segundos para venir de la tienda y tirarlas, para que tarden siglos en descomponerse, pues de ahí viene. Se produce no solamente dióxido de carbono, sino también metano. Y lo que va a parar al mar, pues tiene todavía mayores implicaciones. Pero es cierto que también, si este 9% es el más pequeño y se va a tardar siglos en descomponerse, esto se puede acelerar cuando se incineran las cosas. Cuando el plástico es quemado, pues prácticamente estás pasando siglos de contaminación por adelantado. Por otro lado, el análisis de ciclo de vida nos permite también comparar cuál es la huella de carbono de un producto con otro si se quiere reemplazar. Hay un estudio muy interesante por parte de McKinsey & Company, el cual pues analizó 14 alternativas en las 5 industrias más consumidoras de plástico que vimos, y de las 14 alternativas solamente una fue menos contaminante que si se utilizara el plástico. Es decir, el plástico genera menos emisiones de dióxido de carbono que las alternativas como papel, aluminio, etc. Vamos a necesitar un experto que nos hable de esto porque está un poco raro. En realidad, muchos de estos estudios también luego son pagados por las grandes empresas que les convienen resultados positivos para poder justificarse. Pero vamos a dejarlo por el momento ahí. Vamos a analizar y vamos a hablar más de esto en un futuro. Sin embargo, razones como estas son por las cuales nos enfocamos en la eliminación de plásticos
pero de uso one single use, que es de uso inmediato. Es decir, popotes, botellas, plásticos, cuando son solamente de usarse una sola vez y se tiran, ahí es donde vienen los mayores esfuerzos para las soluciones del plástico. El plástico está por todos lados y hay que reconocer que va a ser prácticamente imposible deshacernos de él. Está en todo lo que utilizamos, desde la tecnología con la que estoy grabando, lo que estoy vistiendo, etcétera, etcétera. Está el plástico por todos lados, hasta nuestra sangre. Lo cual me lleva al mito del reciclaje. Solo del 6 al 9% de todo el plástico que se ha generado ha llegado a ser reciclado. Eso es menos de una décima parte. Y no solo eso, cuando sucede el reciclaje, los plásticos no pueden ser reciclados en el mismo producto o en algo similar por más de 2 veces, porque van perdiendo sus propiedades. A esto se le llama reciclaje de circuito cerrado. Solamente el 2% de todo lo que se ha reciclado, que no es mucho, se ha podido reciclar en algo del mismo producto una y otra vez. Así es que siempre se tiene que reciclar en algo de menor calidad. Eso se le llama downcycling. Y es una de las razones por las cuales el reciclaje no va a poder evitar la producción de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, porque siempre se va a necesitar nuevo plástico virgen para poder generar los productos con la misma calidad. Así es que el reciclaje no es una solución, además de que puede generar otros problemas, como la producción de microplásticos y la liberación de toxinas en los procesos de reciclaje. Así es que hay que tener cuidado y no apresurarnos a estas soluciones rápidas. Algo en lo que sí nos tenemos que enfocar es en evitar la producción de más plástico. Eso sí es una solución que nos conviene. Y para lograrlo, tendríamos que generar cierto tipo de escasez. Si hubiera menos disponibilidad de plástico, el plástico podría llegar a tener más valor, por lo cual habría incentivos y pensamientos innovadores que nos permitan reciclar más, reutilizar más, encontrar soluciones. No solamente eso, la escasez de plásticos podría otorgarle valor para ser rescatado en lugar de descartado. El diseño cumple una función fundamental también. Ningún plástico debería ser producido si no es capaz de ser recuperado, reutilizado o reciclado. Y tampoco debería ser producido si alberga toxinas. Dejémonos ya de producir ese tipo de tonterías porque generan un problema muy difícil de resolver. Si no cumple con los estándares que se requieren para una economía circular, entonces no deberían de existir, no deberían de ser aprobados, así de simple. Mientras tanto, el mundo se ha unido para luchar contra los plásticos. La Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en su Asamblea de Nairobi, promulgó con el respaldo de 175 países la posibilidad de un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024. Esto es lo que hacemos cuando tenemos un problema global, un problema planetario, como la pérdida de biodiversidad, como la contaminación de los océanos, como el cambio climático. Nos tenemos que juntar para darle un frente común. Claro, empezarán con el proceso que hemos llevado hasta ahora en otros acuerdos, lentos, ojalá podamos aprender algo al respecto, pero habrá objetivos y después metas a cumplir y procesos que probablemente van a estar fallando en su proceso. ¿Por qué? Porque hay un gran interés de los combustibles fósiles, grandes empresas que tienen colaboraciones muy íntimas con los gobiernos económicas, en las cuales no se oponen al acuerdo, al contrario, lo van a abrazar y van a tratar de darle una buena cara, pero van a hacer lo posible por persuadir que los resultados se enfoquen en reciclar todo el plástico posible, todo el plástico que se produzca. Ese va a ser el objetivo, reciclarlo, cuando vemos que no tenemos las capacidades para hacerlo. Entonces, es importante que los gobiernos no pierdan de vista lo que realmente sí va a funcionar, que es reducir, regular la producción de plásticos. Esto lo sabemos también porque el análisis de ciclo de vida ya nos dijo que las verdaderas ganancias están en los inicios, en la producción de los plásticos. Es un 61% contra un 9% de lo que evitaríamos si nos enfocamos en el tema de reciclaje o un desecho responsable. Por eso aquí te dejo 5 recomendaciones para luchar contra los plásticos. La número 1 es, hay que decir no a los plásticos, sobre todo los de un solo uso.
todas las cuestiones como popotes, bolsitas, empaques, cosas que vas a utilizar por un periodo de tiempo muy corto y después tirarlo a la basura para que tarde siglos en descomponerse, todo eso hay que decir que no. Especialmente, por favor, ya no usen bolsitas para las verduras o las frutas. ¿Ustedes creen que las traen del campo en bolsitas? Claro que no, eso no hace nada por ti más que estropear tu futuro. Número 2, urge aumentar la capacidad y la cultura del reciclaje para poder precisamente separar la basura y una vez separada tener a dónde llevarla para poderle dar un uso adecuado. Número 3, es importante que se invierta en energías limpias en la cadena de suministro para poder fabricar plásticos. Es otro aspecto que podría reducir mucho la contaminación atmosférica mientras que reducimos la producción de plásticos. Número 4, a manera de consumo personal, podrías apoyar las marcas que sí tienen un objetivo y un compromiso para poder reducir el plástico. Y esas son las formas en las que podemos, a través de la demanda, contribuir también en la lucha contra el plástico. Número 5, va a ser importante que hablemos del tema con todos los que conocemos. Estos temas son vitales y son urgentes. Tenemos que hablar de todas estas soluciones y poder compartir información para que estén presentes en nuestras mentes. Hay que educarnos, hay que asistir a foros, a escuchar a los especialistas. Mira, si abrazamos una economía circular, los beneficios que podríamos tener serían estos. Podríamos evitar la contaminación plástica en los océanos hasta en un 80% para el 2040. Podríamos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un cuarto, un 25%. Podríamos también ahorrarles a los gobiernos 70,000 millones de dólares de aquí al 2040 y podríamos generar 700,000 empleos en estos tipos de trabajo. Y muy importante, podríamos reducir la producción de plásticos hasta en un 55%. Y esto es tan cierto como que el paraíso no está perdido, sino olvidado. Este calor global, de este planeta más y más arde.